El mundo se cerró como lo estaba antes de los grandes descubrimientos. El año 1914 marca el advenimiento de la Segunda Edad Media, y nos encontramos en aquello que los gnósticos llamaban la prisión de la especie, en el universo finito, del que no saldremos nunca. Se acabó ese optimismo que fue la suerte de tantos europeos durante 4 siglos. La fatalidad regresa a la historia y nos preguntamos de súbito hacia dónde nos encaminamos. Nos preguntamos sobre el porqué de aquello que nos pasa. La hermosa confianza de nuestros padres en un progreso sin límites, acompañado de una vida siempre más humana, se ha desvanecido. Damos vueltas alrededor del círculo y no alcanzamos siquiera a concebir nuestras obras. Es decir, que nuestras obras nos rebasan y que el mundo, transformado por el hombre, escapa de nueva cuenta a su inteligencia. Más que nunca, edificamos bajo la sombra de la muerte. La muerte será la legataria de nuestros fastos y la hora del desnudamiento se aproxima, donde nuestras tradiciones irán a caer una después de la otra como vestimentas, dejándonos desnudos a fin de que seamos juzgados, desnudos por fuerza y vacíos por dentro, el abismo bajo nuestros pies, el caos sobre nuestras cabezas. Los hombres están a la vez libres y atados, más libres de lo que lo desean, más atados de lo que lo notan. La muchedumbre de mortales compuesta de sonámbulos y el orden que no tiene nunca interés en eso que ellos sacan del sueño, porque se volverían ingobernables. El orden no es amigo de los hombres, se limita a regentearlos, rara vez a civilizarlos y aún más rara vez a humanizarlos. No siendo infalible el orden, es la guerra a quien corresponde un día reparar sus faltas, y porque el orden continúa multiplicándolas más y más, vamos hacia la guerra y el futuro perecen y parecen inseparables. Esta es la única certeza, la muerte es, en una palabra, el sentido de toda cosa y el hombre es una cosa frente a la muerte. Los pueblos lo serán de igual forma, la historia es una pasión y sus víctimas legión. El mundo que nosotros habitamos es el infierno moderado por la nada, donde el hombre, negándose a conocerse, prefiere inmolarse como las especies animales demasiado numerosas, inmolarse como los enjambres de langostas y como los ejércitos de ratas, imaginándose que es más sublime morir innumerable que reconsiderar finalmente el mundo que habita. Nuestra juventud se siente condenada, y por ello las universidades se agitan. Esta tiene razón, nosotros estamos equivocados y le preparamos una nueva guerra. El orden y la guerra están ligados. Nuestra moral no lo ignora, basta con remitirse a la enseñanza de los grandes moralistas. Esta es la única certeza y no imaginamos el estado de paz perpetua. El orden no lo resistiría. Nuestra juventud ha penetrado esta relación de conveniencia, ha comprendido el encadenamiento de nuestros valores y de sus infortunios. Es un descubrimiento irresistible en lo sucesivo. La paradoja es que, teniendo razón, nuestra juventud está equivocada, pues en este universo que la uniformidad amenaza, los pueblos no son contemporáneos los unos de los otros. Hay todavía bastantes naciones donde la juventud está presa a inmolarse. ¿Creen nuestros jóvenes que aquí en la tierra es suficiente declarar la paz al mundo para que el mundo los escuche? Nosotros estamos en el infierno y no tenemos otra elección más que la de ser condenados, atormentados o ser los diablos encargados de su suplicio. El siglo está ante la muerte y la muerte está sobre nosotros. Tenemos suficientes maneras para que cada hombre sea matado 40 veces. No sabemos ya qué hacer de nuestras armas. Los edificios ya no son suficientes. Ya cruzamos las montañas y en las entrañas de la tierra que nuestros medios para la muerte se apilan. Nuestra cuna me parece el arsenal y es por decenas de millones que los humanos se afanan por la guerra. No imaginamos ya romper este acuerdo donde la moral y el interés sentaron alianza. Nuestra juventud pagará mañana el precio de la paranoia. Esto lo prueba. Se insurrecta y no podemos prometerle el milagro. No
No osamos incluso ya sermonearla, sentimos que está ya condenada y que las revoluciones no cambiarán su suerte. Es demasiado tarde, la historia no se detiene más, somos arrastrados por ella y la inclinación de sus planes nos impide esperar una desaceleración cualquiera. Vamos hacia la catástrofe planetaria y el universo está lleno de gente que la desea y la deseará cada vez más, para escapar al orden, un orden cada vez más absurdo y que no se mantiene salvo por el prejuicio de la coherencia y, por lo tanto, de la humanidad del hombre. Es por la muerte que nosotros vivimos, es por la muerte que nosotros amamos y es por ella que nosotros engendramos y que nos afanamos. Nuestros trabajos y nuestros días se suceden desde ahora bajo la sombra de la muerte. La disciplina que observamos, los valores que mantenemos y los proyectos que formamos responden todos a un mismo desenlace, la muerte. La muerte nos cegará maduros, maduramos por ella y nuestros descendientes, que no serán más que un puñado de hombres en la superficie de este cúneme en cenizas. No pararán de maldecirnos, acabado de quemar todo eso que nosotros adoramos. Adoramos a la muerte bajo figuras prestadas y no sabemos qué es ella. Nuestras guerras son sacrificios de alabanza en los que nos inmolamos en honor a la muerte. Nuestra moral es una escuela de muerte y las virtudes a las que tenemos estima no habrían sido jamás más que virtudes de muerte. No salimos de ahí. No podemos cambiar el orden del mundo. Estamos condenados a cargar aquello que nos aplasta, apoyando eso que nos desmiembra. No nos resta más que perecer o matar antes que morir nosotros mismos. Aunque fuésemos los últimos, una tercera vía, lo digo en alto, es imposible. El infierno que llevamos en nosotros corresponde al infierno de nuestras ciudades. Nuestras ciudades están a la medida de nuestros contenidos mentales. La voluntad de muerte preside al furor de vivir y no alcanzamos a distinguir cuál nos inspira. Nos precipitamos sobre los trabajos recomenzados y nos jactamos de elevarnos a las cimas. La desmesura nos posee y sin concebirnos a nosotros mismos seguimos edificando. Pronto el mundo no será más que un astillero donde, igual que las termitas, miles de ciegos, afanados en perder el aliento, se afanarán en el rumor y en el hedor, como unos autómatas, antes que despertarse un día, presos de la demencia y de degollarse unos a otros sin lasitud. En el universo donde nos hundimos, la demencia es la forma que tomará la espontaneidad del hombre alienado. El hombre poseído, del hombre rebasado por los medios y convertido en esclavo de sus obras. La locura incubada desde ahora bajo nuestros inmuebles de 50 pisos. A pesar de nuestros intentos por desenraizarla, no llegaremos al punto de reducirla. Ella es este Dios nuevo que no sosegaremos incluso rindiéndole una especie de culto. Es nuestra muerte la que incesantemente reclama todo. Cuando se quiera saber cuáles fueron nuestros dioses verdaderos, será necesario juzgarnos según nuestras obras y jamás según nuestros principios. Entonces uno no estará avergonzado de responder y se dirá eso que no nos permitimos decir e incluso pensar. Ellos adoraban la locura y la muerte. En verdad, nosotros no adoramos otra cosa, pero no podemos reconocerlo siempre, porque la locura y la muerte son la última terminación de las religiones verdaderas. Y estas religiones las contienen en potencia, empezando por la fe cristiana. Hemos puesto la locura y la muerte sobre los altares. Profesamos tanto la demencia como la agonía de la divinidad suprema. ¿Qué queda después de esto? Se lo pregunto a todos. Queda pagar el precio de la paradoja y preveo que será pagado. Es ahora que las ideas con las cuales se jugó se ponen a jugar con los hombres y que los hombres agotarán la desmesura. No escaparemos más a nada, y ya nada nos hará gracia. El orden que nosotros perpetuamos no será jamás reformado. La locura y la muerte permanecen como sus fundamentos. Este es solidario con ellos, y, no pudiendo cambiar su aplomo, morirá de aquello que lo sostiene, a pesar de nosotros. Porque las ideas están más vivas que los hombres,
Es por las ideas que los hombres viven y es por ellas que morirán sin murmurar. Ahora bien, todas nuestras ideas son mortíferas. Ninguna de ellas obedece a las leyes de la objetividad, de la mesura o de la coherencia, y nosotros, que perpetuamos estas ideas, caminamos hacia la muerte como autómatas. Nuestros jóvenes serán los primeros en perecer. Saben que son víctimas rituales. Consideran al universo destituido de sentido y no podemos desaprobarlos. Nuestra mala fe crece sin cesar y nos hace vacilar en nuestras respuestas. ¿Qué les diremos de ahora en adelante? El diálogo es imposible porque ellos tienen razón y serán incluidos con los locos, los tontos y los mentirosos en un mismo destino. Por más que la nueva revelación nos parezca más que necesaria, antes es necesario que el escándalo explote y que nuestras mortíferas ideas agoten su demencia exhalando su malignidad. Luego eludiremos la catástrofe. Ella está en el orden y nosotros somos los cómplices. Preferimos la catástrofe a la reforma. Antes elegimos inmolarnos que repensar el mundo y no lo repensaremos más que en medio de las ruinas. Yo elevo un canto de muerte sobre eso que va a perecer, y frente a nuestros regentes del exceso, frente a nuestros impostores mitrados y frente a nuestros sabios, de los cuales la mayor parte no alcanza la edad del hombre. Yo, solitario y mal conocido, profeta de mi generación, tapiado vivo en el silencio en lugar de ser quemado, les pronuncio las palabras inefables que mañana los jóvenes repetirán en coro. Mi única consolación es que la próxima vez ellos morirán con nosotros, los regentes y los impostores y los sabios. No quedará subterráneo donde estos malditos puedan sustraerse a la catástrofe. No quedará isla en el océano para recibirlos, ni desierto en estado de engullirlos, a ellos, a sus tesoros y a su familia. Rodaremos unidos en las tinieblas sin regreso, y el pozo de sombra nos acogerá, a nosotros y a nuestros dioses absurdos, a nosotros y a nuestros valores criminales, a nosotros y a nuestras ridículas esperanzas. Entonces, y solamente entonces, la justicia será hecha y se nos recordará así como a un modelo para no imitar más y bajo ningún pretexto. Seremos la advertencia de las generaciones ascendentes y se vendrá a contemplar los restos horribles de nuestras metrópolis, estas hijas del caos engendradas por aquel orden. Nuestros maestros fueron todo el tiempo nuestros enemigos y ahora más que nunca, nuestros maestros son falibles. Pues si somos innumerables es culpa suya. He aquí siglos y milenios en los que han querido que los subalternos se multipliquen con el fin de afanarlos y llevarlos a la muerte. Incluso hoy que el mundo estalla y que la tierra falta a los hombres, su sueño es el de construir casas de 50 pisos y el de industrializar la economía, bajo el pretexto de garantizar las necesidades de estos miles que nacen, pues les son necesarios siempre más vivos, siempre a pesar de lo que afirman. Ellos organizan metódicamente el infierno, en el que nosotros nos consumimos, y para impedirnos reflexionar, nos ofrecen unos espectáculos imbéciles, donde nuestra sensibilidad se barbariza y nuestro entendimiento acabará por disolverse. Irán a consagrar estos juegos presidiendo su manía con toda la pompa conveniente. Volvemos al circo de Bizancio, y ahí olvidamos nuestros verdaderos problemas, pero sin que estos problemas nos olviden. Los encontraremos mañana, y sabemos ya que mientras sean insolubles, iremos a la guerra. Cuando nos asustamos, a pesar del estupor en el que subsistimos, los gaceteros se ocupan de disipar nuestros temores y con sus promesas se podría hacer la antología de la impostura. Un día beberemos el agua de los polos donde las banquísimas serán nuestras necesidades. Un día nos metamorfosearemos en alimentos suculentos. Un día los montones de desperdicio se hundirán en las entrañas de la tierra, después de haber sido amontonados a lo largo de líneas de fractura, en el fondo mismo de los océanos. Un día no tendremos más que trabajar para vivir y consumiremos el tiempo en distraernos. Un día colonizaremos, uno tras otro, los planetas. Estos cuentos sin pies ni cabeza son publicados en el momento en el que 3/4 de la especie viven peor que nuestros perros o nuestros gatos, sin esperanza de salir de su abyección. En el momento en el que
El último cuarto, al que se le promete la abundancia sin límites, tiene mucha razón para dudar de estas maravillas, pues sería suficiente una guerra para que el fin se esparciera, a la velocidad del rayo, en olas sucesivas por la superficie de este globo, y que los sobrevivientes del horror absoluto languidezcan bajo el yugo de la antigua indigencia. Si existe un Dios, el caos y la muerte figurarán entre sus atributos. Si no lo hay, no cambia nada. El caos y la muerte se bastan hasta la consumación de los tiempos. Sin importar lo que se alabe, se presa de la sombra y de la disolución. Sin importar lo que se adore, no se evitará nada. Los buenos y los malos no tienen más que un destino. Un solo abismo acoge a los santos y a los monstruos. La idea de lo justo y de lo injusto no ha sido nunca más que un delirio, al cual estamos atados por razones de conveniencia. En realidad, la fuente de las ideas religiosas y morales están en el hombre. Buscarla fuera del hombre es un sinsentido. El hombre es un animal metafísico y quisiera que el universo no existiera más que para él. Pero el universo lo ignora y el hombre se consuela de esta ignorancia, poblando la superficie de dioses, dioses hechos a su imagen. Así, nosotros llegamos a vivir contentándonos con razones huecas, pero estas razones tan bellas y tan consoladoras se disuelven en nada cuando nuestros ojos se abren sobre la muerte y el caos, en los cuales vivimos envueltos y siempre amenazados. La fe no es más que una vanidad entre las vanidades, y el arte de engañar al hombre sobre la naturaleza de este mundo. La naturaleza de este mundo es la absoluta indiferencia, y es todavía el deber del filósofo parecerse a la naturaleza de este mundo sin dejar de ser el hombre que no podrá dejar de ser. La coherencia, la mesura y la objetividad tienen este precio. Todos los problemas serían resueltos por la objetividad, la mesura y la coherencia, pero como la mayor parte de los hombres son incapaces de ello, todos los problemas permanecen insolubles. La catástrofe es para siempre la única escuela donde los indignos recibirán las enseñanzas que la tontería y la locura les merecen. No podemos transformar a los sonámbulos en videntes ni hacer probar la luz a esos ciegos de nacimiento. La ley del orden es que la masa de perdición no será salvada, y que ella se consuela de su pérdida engendrando hasta perder el aliento, con el fin de ser innumerable y de abstraer sin cansancio una legión de víctimas. Entrevemos aquello que nos espera y arreglamos nuestra conducta sobre aquello que nuestros ojos nos enseñan. Pero esto también prueba que la mayor parte de los mortales no distinguen nada y que no salen de su sueño más que para caer en la desesperanza. Ellos no tienen otra ley que la de sufrir eso que no entienden. La hora de los exorcismos y de los conjuros ha pasado. Suceda lo que suceda, ha pasado el tiempo de la plegaria. Nuestras religiones ya no nos sirven de nada y los creyentes ya no tienen razón de ser, pues las primeras nos engañan sobre nuestra evidencia y los segundos no representan el mundo. Ahora bien, si el mundo que nosotros habitamos no es repensado, no subsistiremos en él 3 generaciones más. No podemos engañarnos 3 generaciones seguidas sobre nuestra evidencia. De ahora en adelante tenemos medios que nos juzgan y nuestros sistemas inspirados no sabrían prevalecer sobre ellos. El tiempo del pensamiento preludia y la hora de la meditación comienza. En realidad, a la masa de perdición son los creyentes quienes la forman. Los creyentes están en demasía entre nuestro futuro y nosotros. También la muerte será su recompensa y jamás pereció más justa. No es bueno que los ciegos nos gobiernen y que sean honrados, porque son ciegos. No es legítimo que los jefes de Estado se hagan un título de su superstición y que honren delante de su presencia las ceremonias de un culto. Un hombre digno de este nombre, en el siglo presente, no cree en nada y de ello se vanagloria. Tenemos necesidad de una nueva revelación. Mientras tanto, las precedentes están caducas o peor son las fuentes del desorden. Vamos hacia la muerte con el apoyo de todas las autoridades morales, con la sanación de todas las autoridades religiosas. Vamos hacia la muerte universal y no hay nada que lo impida. Nuestras tradiciones nos aprueban abiertamente
Tender a eso, nuestros valores, al igual que nuestros intereses, nos empujan en el mismo sentido. Jamás se ha visto acuerdo más unánime. La tierra se ha convertido en el altar de los holocaustos y la humanidad, presa de vértigo, sube a inmolarse, prensando de los pies a los raros que denuncia la impostura. Ahora sabemos, ahora que es demasiado tarde, sabemos que todo sacrificio no es en este mundo más que una impostura y la impostura más manifiesta, pero lo hemos aprendido en el momento de morir. Mañana la revelación nueva alumbrará los restos de la humanidad sobre eso que la inmolación tendrá de absurdo. La generación presente ya está condenada. No hay regreso. El altar de los holocaustos fuma y nuestra especie va a alimentarlo con gritos de amor, con la esperanza de escapar a su condición vuelta inhumana. La fe no salva más a los hombres. ¿Qué digo? Ella los precipita delante de su muerte. La fe no es más que una gasolina y una fornicación, pero gasolina y fornicación no nos enseñan a reflexionar, pues no se trata. La fe no salva más a los hombres. ¿Qué digo? Ella los precipita delante de su muerte. La fe no es más que una golosina y una fornicación, pero golosina y fornicación no nos enseñan a reflexionar, pues no se trata ya de entregarse, eso sería demasiado fácil. No se trata ya de cargar su cruz, eso sería demasiado cómodo. No se trata ya de imitar a tal, y menos todavía de seguirlo, eso no sería más que un camino de huida. Se trata, en adelante, de repensar el mundo y de valorar nuestra evidencia, de medir y de pensar y de arrojar nuevos fundamentos. Estos deberes son más importantes que los otros. Ahora bien, no parecen al alcance de la mano de la mayoría de los hombres. También la mayor parte de los humanos, no pudiendo cumplirlos, serán culpables y castigados, sin siquiera entender esto que les pasa. La masa de perdición es la obra del caos. Ella es el caos y regresa al caos. No tenemos que llorar por su muerte, porque ella es la legión de las sombras y porque las sombras abortadas no tienen más que un semblante de vida en el seno equívoco. Es por estas sombras por las que las religiones fueron hechas. Las consolaban de su abyección, pero ellas perpetuaban su abyección. No sabemos qué dioses adorarán los siglos por venir. Nosotros creemos en el advenimiento de un orden donde el principio femenino tomará el lugar que reservamos al Padre en el cielo, convertido entre nosotros en el Padre del caos y de la muerte. Nosotros aprobamos la promoción de María, que no era nada más en los 4 evangelios, acaba de subir al cielo, del que ella toma posesión después de 2000 años. Ella es Magna Mater, resucitada, y Jesús no es ya más que su apéndice, pero le falta siempre una mitad de ella misma. Los siglos por venir restaurarán la integridad de la diosa, pues no es suficiente que ella sea virgen y madre, es necesario aún que ella sea prostituta y que absorba la figura de Magdalena, donde el complemento de la integridad reside. Entonces y solamente entonces podremos celebrar el matrimonio del cielo y de la tierra. Entonces y solamente entonces renunciaremos a la idea de sacrificio. Entonces y solamente entonces la paz será perpetua y el principio femenino maestro absoluto del mundo, así como antes de la historia. Entonces y solamente entonces el movimiento se detendrá para que la inmovilidad reine. Entonces y solamente entonces el centro será reconquistado y la extensión organizada a partir de este centro. Pero antes nada será resuelto, pues no podemos cambiar de principio sin que la desmesura reine y sin que el escándalo estalle. La buena voluntad no basta para preservar un orden que el futuro rechaza y que se perpetúa agotando nuestra evidencia. Orden de muerte y en el que el caos será legatario. No podemos evitar la desdicha ni su lógica sin defecto. Estamos condenados a sufrir el desarrollo de las fases, unas previsibles, otras imprevistas. No detendremos el movimiento que nos lleva. Los hombres continuarán engendrando, las mujeres pariendo y para alimentar la masa de perdición todo será empleado y el futuro hipotecado. Nuestros descendientes, reducidos a alguna fracción ínfima de la humanidad presente, heredarán un mundo devastado, cuya belleza no será más que un recuerdo. Pasarán siglos restaurándolo.
limitarán sus nacimientos a fin de que el suelo repose y las aguas se purifiquen. No se darán a la tarea de violentar esta ecúnime ni de buscar dioses y las leyes de estos. No inmolarán más esta evidencia la ilusión de trascendencia. Permanecerán fieles a la tierra, obligando al cielo a santificarla. Por eso caminamos hacia la muerte, sin esperanza de refugio, alienados y poseídos, la historia no haciéndonos favor y entregándonos a la fatalidad, siempre más fuerte debido a nuestras obras. Es demasiado tarde, tal es la única certeza. Estamos en pedazos y no alcanzamos siquiera a suponer una síntesis. No podemos ya concebirnos y no respondemos de nosotros. Nos buscamos huyéndonos y encontramos en esta huida un arte para sustraernos a nuestra coherencia. El movimiento, que ya no se detiene, nos desmiembra y a eso consentimos con delicias. Aprobamos en voz baja eso que aparentamos deplorar. Gozamos de este caos insinuado en el orden más despótico y aceptamos nuestras libertades de muerte en perjuicio de nuestros fines. La humanidad quiere plenamente eso que debe sufrir, eso que tenía la abdicia y no la obligaremos a desmentirse. Rehúsa comprender lo poco que desenreda, abomina a aquellos quienes le advierten y de común acuerdo serán reducidos al silencio por el poder civil y el poder religioso, los raros que desengañan a los ciegos conmoviendo a los sordos. La libertad de incoherencia ha reemplazado a las otras y nosotros ya no renunciaremos a ella. Las artes lo ilustran y las letras a ellas nos remiten. ¿Qué digo? Las ciencias en ellas se reconocen y los más grandes sabios renuncian a la idea misma de síntesis. Ahora bien, la idea de síntesis retirada, la coherencia es imposible y el humanismo no es más que una vana palabra. Hace mucho tiempo que la mesura no está más de moda y nadie piensa guardarla. Pero con ella un segundo elemento del humanismo cae. Con respecto del tercero, la objetividad, no tenemos ya el espacio necesario y es otra paradoja el triunfo de la subjetividad entre los hombres de ahora, a pesar de la elección de las ciencias más objetivas que nunca. He aquí por qué el laberinto es la figura de nuestra evidencia, pues su imagen nos entrega el brevario del tiempo. El laberinto es legión y no conseguimos ya comunicarnos. No tenemos más un denominador común. Somos irreales y nos complacemos en serlo. La palabra comunicación estaría a la moda si la comunicación no fuera problemática. En verdad, somos una legión de soledades y, sin embargo, rodamos confundidos, presas de aquello que, mezclándonos, no para de aislarnos. No escapamos de lo falso más que con ayuda de la furia, pero en cuanto volvemos en nosotros mismos, regresamos a lo falso y no pudiendo ir a lo verdadero, sin caer en la desesperación y el desenfreno, hablamos de autenticidad para no confesar que todavía mentimos. Hemos llegado a mentir en dos planos y los oponemos, a fin de persuadirnos de que la objetividad mantiene sus derechos. Hablamos incluso de dialéctica en el momento de cambiar de plano. Lo esencial de la mentira es agitarnos en lugar de impulsarnos y sustraernos de la confrontación en lugar de buscarla. Así nos fermentamos en una esfera cerrada. Damos ahí un espectáculo y la logomaquia triunfa todas las veces. Pero esta esfera es llevada por una historia vuelta fatal y que determinaremos cada vez más un torbellino al cual nuestras obras imprimieron a pesar de nosotros una sacudida decisiva y que nuestras ideas no recuperarán. Hemos dejado de concebirnos a nosotros mismos, ya no nos consideramos al mando y nos hundimos en un estado que nos complace y del que solo la catástrofe nos hará salir. Estamos faltos de virilidad. Frente a nuestra evidencia, somos mujeres ante el destino. Nuestros intelectuales no saben más que actuar y nuestros religiosos no saben más que mentir. Ninguno sueña con repensar el mundo, ninguno nos propone las formas de examinar la evidencia. Ellos quieren todos hacer carrera y se admiran el arte con el cual se procurarán los unos a los otros sin jamás herir las conveniencias. Nos volvemos cada vez más conservadores y llegamos a mantener las antiguas más caducas y más vergonzosas.
Nuestras revoluciones son puramente verbales y cambiamos las palabras para darnos la ilusión de reformar las cosas. Tenemos miedo de todo y de nosotros mismos. Encontramos la manera de eliminar la audiencia exasperando la audacia y de tener ocupada la locura, exagerando la locura, que no nos oponemos a nada y lo abortamos todo. Es el triunfo de la desmesura enfeudada en la impotencia. Con esto vamos a la muerte, la muerte universal, excepto unos cuantos, comisionada para cerrar la historia. Nuestras tradiciones nos lo habrán profetizado. Estas tradiciones son coherentes y cuando las traducimos ridículamente, actuamos de mala fe. Ninguna seguridad prevalece sobre sus anuncios y ninguna probabilidad las excluye.